aquí estamos nuevamente para invitarlos a que marquemos un norte con la referencia que nuestro norte es el sur. Están cordialmente invitados a que escuchen Marquemos un Norte. Bueno, ahora vamos a compartir un tema que se dio en esta cumbre continental, que fue realmente interesante, que hubo polémica, pero también hubo posiciones que valen la pena escuchar. La temática era la ley de medios que se da en el continente. Increíblemente en varios países se está discutiendo el tema de hacer una ley para el manejo de los medios y bueno, lo increíble es eso, ¿no? Que no hay casualidad y bueno, se está implementando en todo el continente. En Uruguay ya es polémico antes de que llegue a las cámaras, en Argentina fue aprobada y después en este mismo audio tenemos sobre la Conferencia Mundial de Pueblos Indígenas del 2014 que se va a hacer y también lo que se prepara, la agenda desde el 2015 al 2030. Vamos a compartirlo. Sandra Ceballos. Quiero agradecerles a todos ustedes por estar aquí. Para mí es un gran honor venir desde Argentina. Gracias por esta invitación. Quería referirme a una ley de medios que existe, que tal vez les pueda servir de experiencia a los países, a los hermanos de países que están tratando una ley de medios. En la Argentina se logró una ley de medios, de servicios de comunicación audiovisual, que le dio lugar a distintos sectores de la sociedad civil y entre ellos a los pueblos originarios. Pero sin lugar a dudas cabe acotar que esa ley surgió para destruir un monopolio mediático. Ese es el fin original. Y como interlocutores en este proceso de negociación de la ley, hermanos se involucraron. Esos hermanos pasaron a ser miembros o trabajan para el Estado. Y se da esta doble situación en que no tienen libertad para trabajar, en la que no se transmiten los problemas reales. Así que yo he escuchado acá hablar en otras mesas, hablar de compromiso con la verdad, de compromiso con la transmisión de nuestras culturas. Y para mí me sirve mucho. Y también me sirve trabajar en redes internacionales y trabajar en la gestión internacional. Porque sabemos que rebotan los problemas, las denuncias de derechos humanos rebotan en los países que se ven compelidos a hacer una respuesta, ya sea un organismo de derechos humanos, ya sean las denuncias mediáticas que se hacen. Así que quería aportar sobre la ley porque se da esta doble situación en la que si bien tenemos un marco legal desde la Constitución Nacional a una ley de medios, siento que se banaliza el tema, se folcloriza la inclusión de pueblos originarios en esa ley, pero no para dar la palabra, sino simplemente para decir qué modernos que somos y estamos integrando a los indios en nuestras leyes. Así que hay un largo camino a recorrer pese a tener un marco legal. Y otra vez volver sobre las estrategias que tenemos que seguir adelante para establecer estas redes, la ética en la transmisión, la ética en la comunicación y el compromiso con la verdad. Así que muchas gracias por dejarme compartir. Me parecía importante que conozcan un poquito de este doble estándar que se maneja sobre derechos humanos de pueblos indígenas en la Argentina. Así que nuestra lucha es dolorosa, es difícil, pero estamos. Y en el dolor estamos estableciendo un frente de unidad, más allá de nuestras diferencias. Así que muchas gracias, hermanos. Muchas gracias. Compañero Charrúa, muy brevemente porque ya vamos a... Gracias por darme la palabra. Simplemente decir que quedé satisfecho con la intervención de la compañera que habla de la ley de medios con la realidad y decirles que en todo el continente en todos los estados se está hablando de la ley de medios. ¿Casualidad o mandato de arriba? Atención con eso, son trampas. Y el convenio 69, Uruguay falta ratificarlo, pero en el resto de los países hermanos no se cumple. Entonces no nos engañemos con ONG de repente o algunos estados que hacen un discurso humanitario sobre los pueblos indígenas para quedar bien frente al mundo y la realidad es otra. Ojo. Muchas gracias, compañero. Nosotros iniciamos nuestro trabajo tratando de aclararnos entre todos
qué significa la Conferencia Mundial de Pueblos Indígenas que convocaron los estados como una reunión plenaria de alto nivel el año entrante, y cómo podemos participar los pueblos indígenas en esa conferencia mundial. Y también hablamos de la importancia de la agenda post-2015, para la cual tenemos 2 años para trabajar. Y en esa agenda se plantean los objetivos de todas las naciones. Por ende, nos alcanza a todos los programas que ellos vayan a elaborar, a todos, indígenas y no indígenas. Y tratamos de ver de qué se trata y por qué era importante tratar de llegar a ser incluidos en esa agenda post-2015. Y entonces escribimos, el coordinador planteó la falta de compromiso y propuestas de los pueblos indígenas que arroja el documento de Alta, Noruega, y la falta de la inclusión de la comunicación indígena en dicho documento. Los medios de comunicación indígena están contemplados en el artículo 16 de la Declaración de Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas. Transcribimos el artículo que dice: los pueblos indígenas tienen derecho a establecer sus propios medios de información en sus propios idiomas y a acceder a todos los demás medios de información no indígenas sin discriminación. Los estados adoptarán medidas eficaces para asegurar que los medios de información públicos reflejen debidamente la diversidad cultural indígena. Los estados, sin perjuicio de la obligación de asegurar plenamente la libertad de expresión, deberán alentar a los medios de información privados a reflejar debidamente la diversidad cultural indígena. Eso dice la declaración. Luego transcribimos el convenio 169 de la OIT. El artículo 30, incisos 1 y 2, se refiere a que los gobiernos deberán adoptar medidas acordes a las tradiciones y culturas de los pueblos interesados, a fin de darles a conocer sus derechos y obligaciones, especialmente en lo que atañe al trabajo, a las posibilidades económicas, a las cuestiones de educación y salud, a los servicios sociales y a los derechos dimanantes del presente convenio. A ese fin deberá recurrirse, si fuera necesario, a traducciones escritas y a la utilización de los medios de comunicación de masas en las lenguas de dichos pueblos. También sabemos que en otros instrumentos de derechos humanos internacionales, como el Pacto de San José de Costa Rica, podemos ampararnos. El señor Carlos Cortés Ruiz puso énfasis en la importancia de la agenda post-2015-2030, cuyos objetivos serán tomados en cuenta por los estados en sus programas de desarrollo, cuyas consecuencias nos afectarán a todos. También sostuvimos la importancia del debate mundial y la coordinación del trabajo de incidencia. También se planteó llevar la voz de los hermanos a las instancias paralelas, por ejemplo, en la realización de una cumbre paralela a la Conferencia Mundial 2014, que van a hacer, los estados estarán en Nueva York. Se planteó hacer una cumbre en Bolivia, por ejemplo, para lo cual ya se han iniciado las gestiones pertinentes. Ese proceso y documento final de esa cumbre paralela la difundiríamos por todos los medios, en particular a través de las redes sociales, y una hermana nos hacía hincapié, por ejemplo, en el Twitter, cómo se puede difundir porque se proyecta y a través de los hashtags, ¿no? Bueno, también la importancia de las redes sociales, porque ante la objeción de que íbamos a estar muy lejos de Nueva York, dijimos, podemos reunirnos en Bolivia y difundirlo de todas las maneras posibles. Reflexionamos acerca de la importancia de informarnos como comunicadores, para poder transmitir y así llevar el conocimiento de los estándares ya consagrados de nuestros derechos en el ámbito internacional, trabajando desde las bases para su plena participación, informando a nuestros hermanos de estos logros internacionales, fruto del trabajo de muchísimos años de hermanos que nos precedieron en la gestión internacional de nuestros derechos. Se manifestó que la voz de Latinoamérica faltó ser tomada en cuenta en la redacción del documento de Alta. Como dijimos, es el documento donde se juntaron las conclusiones de las 4 regiones del mundo para ser llevados a la conferencia mundial ante las Naciones Unidas. Y ahí falta la voz de Latinoamérica, por lo menos consideraron los hermanos
que hubo temas que no fueron considerados, tomados en cuenta. Esa participación estábamos favorecidos por el embajador de México, quien en ese momento favorecía o impulsaba la participación de América Latina, pero él fue trasladado a otras funciones y ahora asumió otro embajador mexicano que también seguiría las mismas pautas del embajador de ALBA, de México. Pusimos foco en la importancia de la próxima reunión a realizarse en México, en el mes de febrero 2014. También se dijo que debemos presionar en todos los niveles, hacer alianzas y sobre todo llevar la información a todos, redactar nuestras propuestas de forma lo más sintética posible. Queremos que el documento elaborado en Noruega que va a la conferencia mundial incluya los medios de comunicación indígena. Para eso trabajar en todos los niveles, sobre todo informándonos, sabiendo nosotros de qué se trata la conferencia mundial y además el otro objetivo que es la Agenda Post-2015. Para la Agenda 2015 tendríamos que impulsar el cambio de balance de poder. Aquí se habló y se explicó sobre esto, ¿no? Sobre la pobreza, que cambiar el balance de poder pone límites a los estados para que nos informen con transparencia sobre las políticas y que se haga con un enfoque de derechos humanos. Debemos tener claridad en los procesos de lucha a través de la movilización y participación. Además, promovemos la incidencia. Se propuso elaborar un documento declaración sobre el 12 de octubre. Esto es para ahora, porque estamos en el 11 de octubre, como decimos por lo menos los hermanos de Argentina, último día de libertad de los pueblos indígenas. Entonces una hermana de Colombia propuso que aprovechemos nuestra presencia acá multicultural y elaboremos un documento para difundir, para difundir nuestra voz. Puede ser una reflexión. La hermana propuso reunir las sugerencias, que puede ser una reflexión en cuanto a este día, ¿no? Con todo lo que implica históricamente y las consecuencias que acarreamos. Así que luego podríamos dar una dirección de mail de la hermana o señalar que es ella va a recibir esos mensajes para elaborar, esa fue una propuesta, elaborar una carta, un documento que declaremos a todo el mundo qué es lo que pensamos y reflexionamos acerca de esta fecha. Debemos tener claridad en los procesos de lucha a través de la movilización y participación. Otro tema fue que promovemos la incidencia sobre el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, que está elaborando un documento que relaciona los objetivos del milenio con los derechos de pueblos indígenas, evaluando los objetivos que no se cumplieron. Eso se está haciendo ahora, así que es otro punto que podríamos trabajar en el ámbito internacional, de tratar de que se evalúe bien, ¿no? ¿Qué es lo que falta? ¿Cuáles son los temas principales que nos preocupan a los pueblos indígenas? También rechazamos, y esto fue un debate largo porque todos tenemos nuestros casos para presentar y siempre queremos denunciarlos, rechazamos los acuerdos de los estados con la megaminería, que representan una sentencia de muerte para nuestros pueblos indígenas. Por caso, en Yasuní, Ecuador, pueblo no contactado, amenazado por la exploración y explotación del petróleo. Del mismo modo, en Neuquén, República Argentina, territorio mapuche, el Estado firmó un acuerdo con Chevron para explotar el petróleo a través del devastador sistema del fracking, que utiliza el gas para hacer explotar el subsuelo. Y otros casos que están destruyendo el planeta. También se agregó sobre el final la estructuración de un Consejo de Comunicadores Indígenas con estatus consultivo, reconocido por Naciones Unidas. Y las conclusiones serían que consideramos de suma importancia la inclusión de los medios de comunicación indígena dentro del documento elaborado en Alta, Noruega, cuya reunión se realizó del 10 al 12 de junio, el cual será presentado en la Conferencia Mundial de Pueblos Indígenas que tendrá lugar en Nueva York en septiembre de 2014. En vistas a que si logramos la inclusión de los derechos humanos de pueblos indígenas, en particular de la comunicación indígena en la Conferencia Mundial de Pueblos Indígenas, podrían llegar a ser incluidos en la agenda de 2015 a 2030. Muchas gracias, Sandra.